¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo andan tardes. ustedes? ¿Bien? Bien, muy bien. Escucho que me estaban sacando el cuero, pero lo que pasa es que está lenteja el internet en estos pueblos. Oh, un problema. Sí, No, no vivimos en la ciudad nosotros. Siempre en el pueblo, aislado de todo. sí, realmente no tenemos la ventaja que tienen ustedes de vivir ahí en Buenos Aires. Sí. eh, y realmente estuvimos viendo ayer y antes de ayer qué ventaja grande que tienen, ¿eh? Ah, ¿verdad? Hermosa. Qué lindo, ¿eh? Oh, sí, Una preciosa. hermosa monumental. Monumenta. No, Sí, muy- sí, Bueno, sí. pero por lo menos fueron todos cortes por una causa común. Sí, la verdad que sí. Sí, Porque, porque la mayoría de los cortes no son causas comunes, tal son de un cual. bar nomás. Ponele. Sí, es verdad. Es Son, verdad. son distintos piquetes, cada uno reclamando por lo suyo. Sí, pero bueno, No, estuvo complicado. pero realmente la convocatoria fue multitudinaria, ¿no? Impresionante. Bueno, bueno, que empecemos. Si ustedes quieren, empezamos. Escuchamos al pastor David que nos diga unas palabras y empezamos con un estudio que vamos a hacer hoy que es siguiendo con la línea que venimos de estudiar historias, ¿no? Historias bíblicas, para que ustedes vayan conociendo los personajes de las Sagradas Escrituras. Hoy lo vamos a conocer al rey David, cuando recién aparece en la escena de la Biblia, el rey David. Y se va a llamar el tema de hoy, David el joven despreciado. David el joven despreciado. Así que le damos a David, pero el otro, el, el verdadero, diría Horacito, el verdadero para que nos diga unas palabras y después empezamos con el tema de hoy. Bueno, bueno, gracias. Gracias por dejarme participar, gracias por poder estar. Obviamente es un placer, un honor poder participar, poder verlos. La verdad que hay una muy, pero muy mala internet. Eh, Sí, se le frisa. se corta muchísimo, se tilda, está complicado. No sé si me escuchan bien. Yo los veo todo tildado. Ok. Bueno, eh, felicitarlos, ¿no? En primer lugar, felicitarlos porque no cualquier persona tiene la capacidad de compromiso que tienen ustedes. Estar sentado cada miércoles, como lo vienen haciendo, a las 19 horas, ese compromiso, esa responsabilidad, no todos eh, están dispuestos a hacerlo, ¿no? Eso es realmente algo que uno nota, ¿no? Cuando la gente tiene compromiso, cuando la gente tiene ganas realmente de buscar a Dios, de poner a Dios en primer lugar. Y eso creo que en este grupo de Comunidad de Fe de Buenos Aires se nota, se nota, se nota. Veo cómo participan, cómo están, cómo toman las enseñanzas. Por ahí, aunque ustedes no puedan saberlo, yo por ahí a veces escucho algunas enseñanzas que por ejemplo, dio vez pasada a Pablo, lo escuché un ratito, y la verdad que me gustó, y así también voy escuchando, siempre cuando suben alguna enseñanza, mientras estoy laburando, siempre voy escuchándolo, ¿no? Pero realmente les quiero decir eso, ¿no? Les quiero agradecer y me siento honrado por ver su perseverancia, por seguir, por querer más de esa comunidad de fe, por el apoyo que han brindado a Horacito. Realmente me gusta eso, ¿no? Me gusta este grupo, lo tengo lejos, que a la vez no está tan lejos, ¿no? Porque estamos a 7 horas, ¿no? Pero
Me encantaría volver a estar con ustedes, charlar, que obviamente vamos a tener esa oportunidad. ¿Y qué les puedo decir? Van a aprender mucho de la clase que Horacio va a dar hoy. Realmente va a hablar de ese David despreciado. Y cuando dice David despreciado me siento un poco identificado, porque así era mi vida, ¿no? Fui un David despreciado, un David sin esperanza, un David que no tenía un poco el sentido de por qué vivir, ¿no? Las cosas se cruzaban, todo estaba complicado. Eh, a veces, hoy comprendo, ¿no? Cuando viene alguien, ayer hablaba con un pibe y me decía, David, no sé si me conviene seguir viviendo. Y créanme que yo muchas veces tuve el mismo pensamiento que tuvo ese pibe que venía a hablar ayer conmigo, ¿no? Por eso lo siento, ¿no? Es tan difícil cuando uno no tiene eh, una llegada realmente a Dios, es complicado vivir. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que sigan para adelante, pase lo que pase, busquen a Dios, pongan a Dios en primer lugar. Eh, las respuestas siempre están bajo la voluntad de Dios, por ahí nos apresuramos un poquito, no nos apresuremos, busquemos el favor de Dios bajo la voluntad de Él para que nos vaya bien. Siempre recuerdo en la palabra de Dios cuando dice que vino a buscar y a rescatar lo vil, lo que no sirve, la basura, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque realmente me siento agradecido por la gracia de Dios sobre mi vida, porque realmente éramos un David despreciable. Y bueno, Dios nos limpia, nos restaura, nos da la posibilidad de enamorarnos de Él, nos da la posibilidad de tener un estilo de vida diferente, de poder ver la vida diferente. Así que hay que estar agradecidos con Dios hasta que nos vamos de esta tierra. Así que yo les animo a que sigan adelante. Vez pasada le había, no sé si lo había compartido en el grupo de ustedes, me parece que sí, pero les quiero dejar esta palabra que creo que la compartí, no recuerdo, ¿no? Pero en el libro de Primera de Juan, 2, hay una palabra que me llamó la atención, a ver si la podemos buscar, acá la tengo, que me llamó la atención, ¿no? Y apenas me llamó la atención empecé a estudiar y obviamente ya vengo preparando un mensaje sobre esto, ¿no? No le quiero quitar tiempo a Horacio. Pero fíjese en lo que dice esta palabra, yo lo tengo en otra versión, usted lo debe tener seguramente en Reina Valera, pero por ahí le aconsejo que lo busquen en otra versión. Dice, queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. 1:7. 1:7. No, es Primera de Juan Sí. 2, Ah, 2:7. Sí, 2:7, perdón. sí. 2:7, sí. ¿está bien? Sí, primero de Juan 2:7. Bueno, lo tengo justo en otra versión, pero dice así, queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Yo lo tengo en esa versión porque le entendí un poco más, ¿no? Pero me habla como que la palabra de Dios es nueva para aquel que recién comienza. Para ustedes, para mí, que ya hace un tiempo que están con esto, no hay nada nuevo. Van aprendiendo, tienen la posibilidad, tienen el privilegio de tener maestros como Ada, como Horacio, que les van enseñando y realmente no hay nada nuevo. Simplemente
hay cosas que tenemos que practicarlas para que nos vaya bien, porque bien decía al final del texto que la luz verdadera brilla en cada uno de nosotros. Y creo que nos tenemos que sentir identificados con eso. Desde el momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, la luz de Jesús empezó a brillar en nuestros corazones. Nuestra vida, nuestra mente, nuestra familia ha hecho un cambio. Creo que los que estamos presentes no podemos decir ninguno que Dios no ha hecho algo en nuestras vidas. Realmente es hermoso tener a Cristo en nuestro corazón, poder cumplir con sus mandamientos, sus estatutos, para que nos vaya bien, para que Dios nos ayude en todo lo que cada uno de nosotros se proponga hacer. Así que realmente les bendigo, les animo, como le dije recién, siempre estoy con esas ganas y ese deseo de poder estar en Buenos Aires, visitarlos. Ahí hablamos con Horacito Chico, ¿no? Horacio se llama los dos, pero Horacio Chico. Y teníamos ganas de hacer algo, ¿no? Para encontrarnos y poder confraternizar y charlar y conocernos aún más. Así que Dios les bendiga grandemente a cada uno. Realmente siempre están en nuestras oraciones, son parte de esta familia y les amamos, les extrañamos un montón. Así que bueno, los aliento a que sé que estamos en este ya fin de año y bueno, poner fuerza, poner ánimo, porque tenemos vida y si tenemos vida tenemos esperanza y tenemos la oportunidad de seguir creciendo a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga y no les quito más tiempo. Creo que en cualquier momento se me corta esto, nada más. No te Así preocupes. que Sigamos. sigamos. Hernán había levantado la mano para decir algo. Hernán. Hablen. Sí, hola David, no pude saludarlo cuando entró. Bendiciones, ¿cómo le va? Que quería compartir ese mismo pasaje en otra versión, Sí, si me permite. Sí. Que me parece que está también muy interesante. Dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Hermosa. Hermoso texto, Hernán. La verdad que, Gracias. como le dije, yo ya lo empecé a desglosar para preparar una prédica, pero el final ya empieza a brillar la luz verdadera. Es algo que realmente me apasiona, porque creo que la luz, cuando estábamos en el final, porque realmente en el caso de mi vida estaba en un final a donde realmente veía todo más que oscuro, porque uno cuando está complicado ya creo que el negro es como poco, se ve más que negro, y realmente cómo Dios usa a las personas para que la luz brille, aunque sea algo en nosotros. Yo siempre le digo, gracias Señor, porque tu luz brilló del tamaño de una semilla de mostaza en mi mente, en aquel tiempo en mi mente, porque realmente la mente mía estaba complicada, estaba realmente rota, quebrada, y realmente Dios usó a alguien para que pusiera esa luz en mí. Por eso siempre me tomo de que somos luz y sal para la gente. Somos un puente de bendición que realmente emanamos luz y sal. Y la luz dispersa la oscuridad y la sal sana lo que está en podridumbre, ¿no? Lo que no sirve, realmente hace muchas cosas la sal. Se lo dejo de tarea para que puedan estudiar un poquito el tema de la sal también. Es muy interesante. Así que estoy muy contento y me emociono y me alegro verlos. Así que mis buenos deseos para todos ustedes. Veo que está faltando gente. Así que Dios les bendiga, chicos. Dios les bendiga de gran manera y vamos para adelante. Gracias, David. Muchas gracias.
vamos entonces al tema. Esas palabras de David realmente son motivadoras, son inspiradoras, más que inspiradoras, motivadoras. Necesitamos motivación. Lo que hacemos cada miércoles, últimamente, como decía el Horacito, creo que la semana pasada o la anterior, cambié el foco, un poco de lo que le gustaba a Maricruz y a Pablo, que eran los temas teológicos, me fui a temas bíblicos de aliento, de motivación, como para infundirnos un poco de ánimo. Es natural que a veces el ánimo, somos seres humanos, y el ánimo, los sentimientos en los seres humanos fluctúan. Acuérdense lo que quiere decir fluctuar. Variar quiere decir o positivo o negativo. Fluctuar es cuando varía en ambas direcciones. Entonces eso es fluctuar. Variar es positivo o negativo, y fluctuar es describir unas sierras de Córdoba, ahí, para arriba y para abajo. Entonces nuestros sentimientos como seres humanos fluctúan. Un día estamos bien, el otro día más o menos, al tercer día bien otra vez, al cuarto malísimamente mal, al quinto regularmente, y así, porque nuestro estado de ánimo depende de un montón de cosas, físicas y circunstanciales. A veces no es solamente circunstancia, a veces es físicamente también. Cansancio, alguna afección, alguna enfermedad, algún dolor, y circunstancial es el entorno al que nos enfrentamos diariamente. Entonces, sí, yo había sentido en mi corazón que necesitamos un poco de motivación, porque estamos en un camino que hemos comenzado a recorrer, donde todavía hay gente alrededor nuestro a la que tenemos que llevar la luz de Cristo y la sal. La luz y la sal, decía David recién. Entonces, todavía estamos en ese proceso. Y algunos dicen, bueno, pero yo soy nuevo. No somos tan nuevos, porque esta es la lección número 59 de Pablo. Es la 59, según mi calendario. 60. 60, ¿quién dijo? Yo. Bueno, Hernán. 60, le vamos a hacer precio. 63. Según Pablo, 63. Bueno. Bueno, no voy a poder poner más el número Ay, entonces. Sí, porque hay algunas que nosotros no grabamos, que no estuvimos. Algunas que nosotros no grabamos, dice. Claro, claro, Bueno. claro. Bueno, ahí andamos por las 60, o sea que Hace mucho. de nuevecitos. Yo le creo a Pablo. Yo Sí, le creo a Pablo. Sí. Ahora, de nuevecitos no tiene nada usted. La única jovencita es la Gaby y la Maru, pero lo demás, más o menos. Más o menos. Tenía que quedar bien porque son las únicas mujeres que se conectaron hoy, así. Bueno. Yo pensé que era de corazón. Bueno, no sé si eso que tenés ahí en el pelo es rubio o canas. Esa es la duda que tenía. Más o menos. Más o menos. Bueno. Pero realmente hemos aprendido mucho. Ustedes no tienen, cuando decía el pastor David, probablemente sí, porque el pastor David me conoce hace muchos años y sabe que yo voy dando las cosas gradualmente, pero llega un momento que el conocimiento acumulado es muy importante. Lo aprendido es muy importante. En 60 reuniones, 63 diría, 59 dice, o 60 dice Hernán y 63 Pablo, pero póngale, vamos a hacer un promedio, 65. En 65 reuniones que hemos tenido, realmente el conocimiento de Dios que ustedes han adquirido y de la palabra de Dios es muy significativo, muy significativo. Entonces, realmente, a pesar de muchas veces conocer la palabra de Dios, conocer al Dios de la Biblia, lo mismo, el estado de ánimo fluctúa. ¿Se dieron cuenta? Lo mismo, porque suceden cosas, y el estado de ánimo fluctúa. Entonces, por eso yo hice ese paréntesis. Pienso en estos, ahora cuando ya nos pongamos de ritmo,
que el Horacito haya rendido hoy su último final del año y ya estemos todos en ritmo. Vamos a empezar con algunas clases teológicas. Yo estaba tentado a empezar hoy, había preparado todo esto, que es una clase totalmente teológica, había preparado para dárselas y después cuando me enteré que Horacito rendía, que Freddy y Marisa, cada uno con diferentes circunstancias, y Vicky y Danielita también, y Viviana también, y bueno, entonces dije, vamos a seguir con la línea de ir conociendo los personajes de la Biblia e ir aprendiendo cosas de ellos. Y o la próxima o la otra vamos a empezar con temas profundos teológicos. Inclusive lo que había preparado para ustedes hoy, les aseguro que de los pastores que yo conozco, el 90%, inclusive los de nuestro ministerio, desconocen el tema que yo les iba a enseñar hoy. Y como se los pensaba enseñar a ellos en una reunión que se iba a hacer de fin de año, digo, lo voy a practicar con los chicos, y después se lo enseño a los pastores. Así que la vamos a dejar para otra ocasión y hoy vamos a hablar del que llegó a ser el rey más importante del pueblo de Israel. Cuando se hablaba a Jesús, se le decía Jesús, hijo de David. ¿Vieron? El ciego Bartimeo, que estaba mendigando a la orilla del camino, y se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, miren la importancia que adquirió este muchacho, como lo vamos a ver ahora como un muchacho, la importancia que adquirió como rey, como segundo rey de Israel, el rey David. Acá lo vamos a ver como muchacho. Nosotros sabemos de la historia de David que venció a un gigante de la época, que era Goliat. En aquella época había gigantes que eran prediluvianos, se llamaban Nefilim, o descendientes de los ángeles caídos, y habían quedado varios. La Biblia menciona varios. Menciona, por ejemplo, a Maricruz, que le gusta estudiarlas para allá, cuando estudiamos a Og, rey de Basán, era uno de esos gigantes. Y fue vencido por Moisés y el pueblo de Dios. Y tenemos a Goliat, que fue vencido por el rey David, y siempre hablamos de la onda, ¿no?, que usó, de la onda cross. No, esa es otra. La hondera sería. Que ni sabemos de qué color es todavía, pero bueno, algún día se develará ese misterio. Pero la onda, que era una onda, que era una tira de cuero, en la que se metía una piedra adentro, tomando las dos puntas, se revoleaba la onda y se soltaba una de las puntas y salía la piedra disparada. Ese es el tipo de onda, que no es la gomera que nosotros conocemos hoy, sino que la verdadera onda de aquella época. Y nosotros conocemos del rey David eso, lo de la onda, y de que le pegó en la frente al gigante Goliat, y cayó, y fue David y le sacó la espada al mismo Goliat y le cortó la cabeza. Esa es la historia que conocemos. Sin embargo, una de las cosas que les tiene que llamar a ustedes la atención cuando lean ese pasaje es preguntarse por qué David llevaba 5 piedras. Fue al río y tomó 5 piedras, no una. Entonces cualquiera podría decir, le faltaba fe. La pensaba pifiar con la primera y tenía 4 penales más, vieron ahora que está de moda. Tenía 4 penales más para tirar. Y no es así. La fe de David era que la primera piedra se la iba a pegar en la frente, no tenía duda. Pero Goliat es como decir los faraones, el faraón.
¿eh? ¿Cuántos faraones hubo? O los Herodes. A nosotros nos parece que hubo un solo rey en Israel que se llamó Herodes. No, son dinastías de los Herodes, de los faraones, de los Goliat. Los Goliat eran 5 hermanos, 5 gigantes. Y ahí tienen la razón por la que David llevó 5 piedras del río, porque pensaba liquidar a los 5. Sin embargo, lo enfrentó el primero, venció al primero, y los otros, quién sabe dónde se habrán escondido, ¿no? Pero lo concreto es que las 5 piedras no eran por falta de fe, sino porque eran 5 los Goliat, 5 los gigantes. Ese es el rey David que nosotros hemos conocido hasta ahora. Hemos conocido también los salmos que escribió, salmos muy profundos, que nos sirven de oración hasta el día de hoy, oraciones de fe, oraciones de arrepentimiento, oraciones de gratitud, en el libro de los salmos. Lean arriba después del título, cuando lean Salmo de David, bueno, esos son los que escribió el rey David. Conocemos también la historia de David cuando se enamoró de una señora que la vio cuando estaba haciendo fiaca en los balcones o en los pasillos de su castillo, y mandó a matar al marido. O sea, tenemos bastante historias conocidas del rey David. Después vamos a conocer probablemente la historia de su hijo más trascendente, que fue Absalón, el que se declaró rey en lugar de su padre y le hizo guerra con un ejército a su papá, al rey David. Podemos llegar a conocer en algún momento. De todo esto tengo estudios preparados. En los próximos 5 años se los podría llegar a dar. También podemos conocer a David, a sus sobrinos. La hermana de David se llamaba Sarbia, y Sarbia tenía 3 hijos que fueron generales del ejército del rey David, y se puede aprender muchísimas cosas de los hijos de Sarbia. Entonces ahí tienen un panorama. ¿Por qué les doy este panorama? Para entusiasmarlos, para que estudien la vida del rey David. Además de ver la película, que la hizo Richard Gere. Bien. Gracias. Gracias. No me acordaba el nombre. Richard Gere hizo la película del rey David, bastante bien hecha, y en los libros del profeta Samuel y en el libro de los reyes van a encontrar la historia del rey David, y vale la pena estudiarla. Hoy nos vamos a enfocar en David cuando era un joven, específicamente un joven despreciado. Por eso el título de esto es David el joven despreciado. Primera Samuel, buscamos Primera Samuel, capítulo 17, versículos... ¿Está bien? Primera Samuel, Sí. capítulo 17. Pero no es esto, es esto. Versículo, bien. Primera Samuel, capítulo 17. 17, desde el versículo 17 hasta el versículo 29. Desde el versículo 17 hasta el versículo 29. Y antes que Ada empiece a leer, les quiero aclarar una unidad de medida de que habla ahí, porque se van a quedar en ayuna cuando Ada lo mencione en el versículo 17, cuando dice que una efa, E-F-A. Una efa, el pastor David nos podría ilustrar al respecto, porque él vende bolsas de harina en uno de sus negocios, y era más o menos una bolsa de harina. Una efa había un recipiente, que era una unidad de medida en la época, que contenía 22 litros. 22 litros. Entonces, ahora van a entender la cantidad que David le llevó a sus hermanos. Entonces, la Ada comienza con la lectura desde el versículo 17 hasta el versículo 28. Primera Samuel 17, comienzo en el 17. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos.
y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si ellos estaban bien. Mientras David hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Como yo soy muy bíblico, le he robado una frase al rey David acá, y lo uso cuando la hada me reta, que está en el versículo 29. ¿Y ahora qué hice? ¿Y qué hice ahora? ¿Y ahora qué hice? ¿Viste? Bueno, esa es bíblica, así que es santa, es una frase santa. Bueno, lo que ustedes tendrían que marcar ahí en su Biblia es que vamos a tratar del 17 al 22, y de ahí saltamos 28 y 29. Del 17 al 22, y después 28 y 29. Esos son los que vamos a usar hoy. Por supuesto que para contextualizar debemos saber quién es Saúl, ¿no? ¿Sabemos quién es Saúl? Maru, ¿sabemos? Saúl, a ver en qué versículo está, en el 19. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela. Bueno, Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. El primero de todo. Para que entendamos, el profeta Samuel, que está escribiendo la historia, por eso estamos en Primera Samuel, el profeta Samuel fue el último juez que tuvo Israel. Porque no tenían rey, era un estado teocrático. Entonces tenían jueces que aplicaban la Torá cuando había algún litigio, algún conflicto en el pueblo. Jueces, un periodo largo de los jueces. Y un día el pueblo de Israel dijo: no queremos tener más un gobierno teocrático, queremos tener un gobierno como tienen los demás pueblos de alrededor que tienen rey. Entonces Dios autorizó a Samuel a ungirles un rey, que fue Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Por lo tanto, el rey David fue el segundo rey
que tuvo Israel, y Salomón fue el tercer rey. Como para que nos ubiquemos, los más importantes: Saúl el primero, David el segundo, y Salomón, que fue el que construyó el primer templo que tuvo Israel. Muy bien, entonces ya ubicamos a Saúl. ¿Qué otra cosa tendríamos que ubicar? Tendríamos que ubicar a los hermanos que tenía David. David tenía 7 hermanos, eran 8 varoncitos en total. David era el menor de los 8. El menor de los 8. Y no sé, yo calculo, sería una familia muy importante de la época, por el contexto que podemos observar y por lo que hizo el viejo, que se llamaba Elí, ¿no? Isaí, perdón. Isaí era el padre de David, Isaí. Lo que hizo fue mandar a David con una bolsa de grano tostado y 10 panes que se los llevara a sus hermanos y 10 quesos para el general que tenía 1000 soldados a sus órdenes. Entonces se ve que Isaí era un tipo importante, una familia importante dentro del pueblo, por lo que hizo. Está clarísimo. Ahora, los hijos de alguien importante se creen importantes. Acuérdense de eso, los hijos de alguien importante se creen importantes. Y acá pasó eso. Los hijos de Isaí se creían importantes, excepto uno, que lo mandaron a cuidar las ovejas. Todos los otros estaban en la primera línea. Después, cuando llamaron al ejército, los 7 hermanos fueron, se enrolaron al ejército. Acuérdense que en esa época era un honor, hasta no hace mucho era un honor, tener en la familia un soldado y un cura. Todas las familias nobles, ¿no?, tenían un soldado y un cura en la familia, en la Edad Media estoy hablando, o sea, no hace tanto tiempo. Entonces, los hermanos se enrolaron al ejército y David, ¿dónde quedó? David, este jovencito, se quedó cuidando las ovejas. O sea, él lo tenían de noche y de día para cuidar las ovejas. Era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas. Es interesante porque después ustedes pueden buscar en su concordancia, ahí en la Biblia electrónica, cuando Dios le dice: yo te saqué de detrás de las ovejas y te hice rey. A David, porque era un pastor de ovejas, estaba atrás de las ovejas. Es muy interesante. Lo concreto es que ya estamos más o menos ubicados. ¿Cómo se enfrentaban en batalla en esa época? En esa época las batallas era una costumbre cada año que los reyes salgan a pelear. Eso era una costumbre. De esa costumbre se sacó algo que se usa en la política todavía hoy, que es buscar un enemigo afuera. Ahora van a entender algo de la política también. ¿Por qué todos los políticos buscan un enemigo? ¿Por qué se hace la grieta? Desde aquella época viene esto. Una vez por año los reyes salían con su ejército a enfrentarse con los ejércitos de otros reyes. Obviamente los reyes no peleaban, excepto David, que cuando iba con el ejército, cuando fue rey, David iba con el ejército a pelear. El único rey que habla la Biblia que iba con el ejército a pelear. Si no, los reyes no peleaban, ¿vieron? Se enfrentaban los ejércitos. Entonces, ¿cómo era ese enfrentamiento deportivo de la época? Era un valle, en un valle. Entonces, en un costado del valle, en un lado del valle, un ejército, en el otro costado del valle, el otro pueblo, el otro ejército con su rey, y bajaban los ejércitos al valle, uno enfrente del otro, y se peleaban. Entonces ahora esto les va a servir para que entiendan el 21, el versículo 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces, quiero que ustedes se les arme la imagen visual para que podamos meternos en el tema de qué es lo que estaba aconteciendo y que tengamos la imagen de los dos ejércitos
enfrentados. Nunca que hablen con un amigo judío, le hablen de Palestina, que hay una canción hermosa, un himno hermoso que dice: tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Eso jamás se lo canten a un judío, porque Palestina es filistea, es un derivado de Filistea. Entonces, los filisteos históricamente fueron los enemigos del pueblo de Israel. Pueden estudiar inclusive un poco del contexto histórico, de dónde vienen los filisteos del norte, etc. Pero lo concreto es, yo lo quiero ubicar en el contexto para que entendamos de qué se va a tratar esto. Dentro de un ratito empezamos de vuelta. Bueno, ¿ya estamos en contexto? Bien, entonces vamos con todo, ahí arranco y no paro. David, desde un principio, no fue tenido en cuenta por los hombres. Ni sus hermanos, ni su padre lo tenían en cuenta, sino que lo despreciaban. Dice, ¿por qué lo despreciaban? Porque lo mandaron como pastor de las ovejas, mientras los otros eran gente de la alta alcurnia israelí. No solamente por eso. Ahora lo van a ver. Cuando, siguiendo la instrucción específica de Yahweh Dios, el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al que sería el nuevo rey, porque Dios había rechazado al rey Saúl, lo había rechazado porque había desobedecido a Dios como rey. Entonces Dios rechazó al rey Saúl por desobediente y dijo: te rechazo, voy a levantar otro rey y lo voy a poner en tu lugar. Eso es lo que me faltaba decirles de contexto. Dios rechazó a Saúl porque lo desobedeció. Y hizo más cosas, pero en principio porque lo desobedeció. Y lo mandó Dios al profeta Samuel a que vaya a ungir al nuevo rey, pero el rey Saúl todavía era rey. Todavía era rey en ejercicio, y Dios manda a Samuel a ungir al nuevo rey. Entonces, el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al que sería el nuevo rey de Israel en lugar de Saúl. Era como si David no existiera en esa casa. Ahora lo van a notar. Como si no existiera. Como si no fuera parte de la familia. Cuando el profeta Samuel vio al hermano más grande, que ahí les dice el nombre en lo que leímos, se llamaba, el 28. En el 28 se llamaba Eliab con B larga. Cuando el profeta Samuel vio a se ve que era una familia de gente bien alimentada, robusto, con muchos ejercicios físicos, porque vio a este hermano grande, corpulento, pintón, hermoso. Entonces, cuando vio al profeta, al hermano más grande, llamado Eliab, lo vio tan alto y de tan buena presencia que pensó que tenía el tipo justo, el ideal para ser ungido como rey de Israel. Pero cuando lo iba a ungir el profeta Samuel, ¿cómo lo ungían? Le derramaban una vasija de aceite en la cabeza, harían una oración y lo ungía como rey el profeta de Dios. Entonces, cuando le iba a revolear el aceite en la cabeza a Eliab, Dios le dije: ese no es. Entonces, ¿por qué no es ese? Porque Dios no mira lo que los ojos de los hombres miran. Los ojos aún del profeta de Dios miraban al más corpulento, al más pintón, al más elegante, al más fortachón, pero Dios le dijo a Samuel que él no miraba lo que miran los ojos de los hombres, que Dios mira el corazón. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que Dios mira el corazón. Por lo tanto, Dios rechazó a Eliab. Y allí comenzó una larga fila de 7 hermanos que Isaí le presentó al profeta Samuel para que el profeta decidiera si alguno de ellos sería el ungido de Yahweh. Siguió por el segundo, que se llamaba Abinadab. Luego le tocó el turno al tercero, que se llamaba Sama.
y a los 4 hermanos más que seguían. Pero incluyendo a todos, Dios le dijo a Samuel que cada uno de esos hijos de Isaí no eran su escogido. Cada uno de ellos. Dios le fue diciendo, ese no es. Y pasó el siguiente y Dios le dijo, ese no es. Y pasó el siguiente y Dios le dijo, ese tampoco. Y pasaron 7. Pobre profeta Samuel. Entonces, cuando hubieron pasado los 7 hermanos, Samuel, sabiendo que Dios no se equivoca, y eso a veces nosotros nos olvidamos, Dios no se equivoca. Samuel, sabiendo que Dios no se equivoca y que por alguien lo había enviado a ese lugar, le preguntó a Isaí si esos eran todos sus hijos. Isaí, ya pasaron todos, estos son todos tus hijos. Y Isaí, ya sin ilusión, le dijo que quedaba otro. Quedaba otro. Que era tan poco importante el que quedaba, tan poco importante, tan insignificante, que lo tenían en el campo cuidando las ovejas. Ese jovencito, levántate la mano, Maricruz, sí. Sí, yo tenía una pregunta. Dale. Esto sucede después de lo sucedido con Goliat, ¿correcto? No, antes. Antes. Ah, ok. Antes. Le aclaramos la pregunta a Maricruz de que esta es la primera vez que aparece David en la Biblia. Después, cuando va a ver a los hermanos, recién ahí, ejército enfrentado con ejército, en lugar de enfrentarse, en lugar de guerrear, de pelear ejército contra ejército, los filisteos tenían un paladín, que era Goliat, que se adelantaba y insultaba a Dios, insultaba al pueblo, insultaba al rey, insultaba a todo. Y dice, si ustedes tienen uno que me venza, no hay necesidad de que hagamos la batalla. Así fue. Pero ahí, o sea, en esa situación, David ya era rey, entonces. No, David fue jovencito, así como era, a llevarle los quesos al general y llevarle el grano tostado y los panes a los hermanos. No, está bien, por eso eso me confundió. Porque si la unción de Samuel fue antes de lo de Goliat, sí, entonces al momento de lo de Goliat ya había sido ungido. Había sido ungido, Pero no puesto en funciones. pero no tomado el cargo porque Porque todavía Saúl estaba con vida. el rey era Saúl y estaba vivo. Ujú. O sea, estaba ungido a rey, pero no ejercía, por llamarlo de alguna manera. Pasaron muchos años para que David tomara el trono. Muchos años. Ah, ok. Eso fue lo que me confundió. Ok. Sí. Qué linda historia. Bueno, entonces, este jovencito era tan insignificante, le dije recién, tan poco importante, que lo tenían en el campo cuidando las ovejas. El padre no lo tenía en cuenta. ¿Se dieron cuenta? Ese jovencito, no tenido en cuenta ni por su propia familia, era el escogido de Dios y sería el ungido del Señor para ser el rey más importante que tuvo Israel a lo largo de toda su historia hasta el día de hoy. Entonces, el padre de David, Isaí, tienen ahí abierto, ¿no? En 1 Samuel era Sí, habíamos leído el 17, pero ahí está. 16, 12, a ver, 16, 12 y 13. Lada nos lee. 16, 12 y 13. 16, 12 y 13 dice: envió pues el padre por David y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, o sea, le dice a Samuel, levántate y úngelo, porque este es.
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Solamente de esos 2 versículos son. 2 versículos podemos hablar las próximas 2 horas. Porque es interesante lo que dice allí. El padre lo hizo entrar. Era lindo pibe, pero no dejaba de ser un muchacho. Jovencito. Un lindo jovencito. Y Dios le habló a Samuel, le dijo, levántate y ungilo. El aceite lo llevaba en un cuerno, ¿no? Imagínense la cantidad, como 1 litro de aceite, ungilo. Pero lo importante de esto, que quiero que ustedes noten, desde aquel día en adelante, el Espíritu Santo de Dios vino sobre David. ¿Vieron ahí? Versículo 13. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Yahweh vino sobre David. Muy fuerte eso. Bueno, vamos a empezar por el principio. El encargo de su papá. ¿Qué le encargó el papá? Dice el relato que un día Isaí llamó a David y le dio una pesada carga de alimentos para que se la lleve a sus hermanos que estaban en el campamento, en el campo de batalla, peleando contra los filisteos. David le llevó a sus hermanos, ¿qué cosa? Un recipiente, una bolsa con 22 litros de grano tostado y 10 panes. Además llevaba para el jefe del campamento 10 quesos de leche. Y le dijo el papá, le dijo Isaí a David, su hijo, que mirara si sus hermanos estaban bien y que tomara prenda de ellos. Es decir, que trajera una prueba de que estaban bien. No venga a hacer el verso. Que le trajera algo, una prenda, algo que el padre pudiera verificar que los 7 hermanos de David estaban bien. Que no habían muerto en batalla. David fue muy cuidadoso, y esto ténganlo en cuenta también, muy cuidadoso en hacer bien todas las cosas para cumplir con las instrucciones de su padre. Lo primero, se levantó bien temprano para cumplir el encargo de su padre. Lo segundo, antes de salir, dejó las ovejas a cargo de un guarda. ¿Vieron lo que le dijo el hermano mayor? ¿Dejaste abandonadas las ovejas? No, sé que no lo conocía David. Era tan poco importante que ni sabía quién era David. Lo segundo que hizo es, dejó las ovejas a cargo de un guarda. Lo tercero, fue con su carga como su padre le había mandado. Lo cuarto, cuando llegó estaban en el campo de batalla, puestos ejércitos frente a frente en orden de batalla. En quinto lugar, David dejó su carga a quien cuidaba el bagaje, o sea, habrá ido con una mula, con un camello, qué sé yo, y le dejó la carga al quien cuidaba el bagaje y corrió al frente de batalla a preguntar por sus hermanos si estaban bien. ¿Qué le había encargado su papá? Eso. Y corrió al frente de batalla a preguntar si sus hermanos estaban bien. Pero ¿qué sucedió cuando su hermano mayor lo vio? Se enojó, se encendió, dice ahí, en ira. ¿Vieron? Lo leyeron ustedes ahí. Versículo 28, 17-28. Y le dijo, ¿para qué? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Pobre David, estaba cuidando ovejas. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió como yo le respondo a la hada. ¿Y ahora qué hice? ¿Qué he hecho yo ahora? A pesar de todo esto, David mantenía un corazón, conozco la maldad de tu corazón, mire, David mantenía un corazón conforme al corazón de Dios. Anótense la palabra o memoricen la palabra conforme. Conforme al corazón de Dios. Conforme significa con la forma, acorde, compañero. Entonces, David tenía un corazón con la forma del corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, acorde al corazón de Dios.
Es decir, David tenía el corazón de acuerdo con el corazón de Dios. Por eso Dios lo levantó por rey de Israel, y dice el Salmo 89, versículo 20. Salmo 89, versículo 20. A ver quién lo encuentra y me dice lo que dice. El que lo encuentre, habilite y lea. Versículo 20. Yes. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Está Dios hablando. Dice que hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Si ustedes miran en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, está Pablo hablando. Está el apóstol Pablo hablando en Antioquía. En Antioquía, a ver, Hechos 13, 22 y 23. Que lo encuentra, que lo lea. Hechos 13, 22 y 23. Está el apóstol Pablo hablando en Antioquía, en el Nuevo Testamento. Hace 2000 años, un poco menos. Quitado este, les levantó por rey a David. Perdone, Hernán, ¿este quién es? David, dice. No. Quitado Saúl, Bien. quitado este, Bien. el anterior, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es fuerte, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Miren la importancia de David. Dios levantó por rey a David. Y Dios dijo: he hallado a David, varón que tiene la forma de mi corazón, cuyo corazón tiene la forma de mi corazón. Dice, varón conforme a mi corazón. ¿Quién? ¿Y cómo es? ¿Cómo sabemos que tenía la forma del corazón de Dios? Porque Dios sabía, hará todo lo que yo quiero. Fuerte eso, ¿eh? Miren cuántas enseñanzas. Yo decía que no era teológico, pero es bastante teológico esto. Hará todo lo que yo quiero. Y no solamente eso, sino que de su descendencia nacerá Jesús. El Mesías. Jesucristo. Yahshua. ¿Saben cuántas veces se menciona a David en la Biblia Reina Valera de 1960? 1057 veces. En la Biblia se menciona 1057 veces la palabra, el nombre David. Fue y sigue siendo hasta el día de hoy el rey más importante de Israel. Y la estrella de David es la bandera, ¿no? La bandera judía. Y Belén, donde nació Jesús, es la ciudad de David, donde él tenía su palacio, Belén. Y Jesús fue llamado, como les dije al principio, hijo de David. ¿Qué tuvo de especial este jovencito tan insignificante para haber llegado a ser tan importante para Dios? Esta es la enseñanza de hoy. Lo que tuvo David para llegar a ser tan importante para Dios, aunque para su familia y para sus hermanos y para el rey Saúl y para todos, cuando lean la historia de cómo sigue después de esto que estamos leyendo nosotros ahora, se van a sorprender, porque el rey Saúl le quiso poner su propia armadura de rey, que era grandote Saúl, y el pobre David no podía ni caminar, era insignificante. ¿Qué tuvo este muchacho para haber llegado a ser tan importante para Dios? ¿Qué es lo que queremos todos nosotros? Ser importantes para Dios. Lo que tuvo David fue un corazón sincero que era conforme al corazón de Dios. Un corazón sincero que era conforme al corazón de Dios. Dios no mira la apariencia, muchachos. Dios no mira la apariencia, chicas. Dios mira lo más profundo del corazón. Dios no mira lo que miran los seres humanos. Dios mira el corazón. Si es acorde a su propio corazón o no es acorde a su propio corazón. Si su búsqueda de Dios es real o interesada. Es decir, si se busca a Dios por Dios y su reino o por las posibles añadiduras.
Dios no mira lo que el hombre simula ser. Lo repito, Dios no mira lo que el hombre simula, aparenta ser. Él ve la realidad. Los buenos actores y las buenas actrices engañan a los hombres, pero no engañan a Dios. Y yo les digo una cosa, al margen y entre paréntesis, las iglesias cristianas están llenas de buenos actores y buenas actrices, que están ahí por las añadiduras, no por Dios, no por el reino de Dios, no por Dios. El remanente de la congregación de Yahweh Dios estará integrado por personas que tengan un corazón sincero. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Interesante tener esa cita, ¿no? Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Con cada uno de nosotros, Dios quiere tener una relación como la que tuvo con David, su siervo. Con cada uno de nosotros, sin excepción, Dios quiere tener una relación como la que tuvo con David, su siervo. Y yo les digo una cosa a cada uno de ustedes y me la digo a mí mismo. A Dios no le importa si en tu lugar de estudio, instituto bíblico, universidad, facultad, lo que sea, sos importante o no sos importante. No le importa. A Dios no le importa si en el trabajo sos importante o no sos importante. A Dios no le importa si en la iglesia sos un miembro importante o no lo sos. A Dios no le importa si en tu grupo de amigos sos importante o no. Ni siquiera le importa si en tu casa sos un miembro de la familia muy importante o no. No le importa si vos mismo te considerás una persona importante o no. No le importa. Ni siquiera tu propia opinión de vos mismo. Dios te dice que Él no mira la apariencia, no mira lo que se ve, tal como lo mira el hombre. Dios te dice que Él mira tu corazón. Eso es lo importante para Dios. Lo que vos realmente sos, tu verdadera persona y tu verdadera motivación. Estamos llegando a la clase número 65. Alguna motivación los trajo hasta acá. Y tiene que haber sido muy buena para haber aguantado 65 semanas, más de un año. Eso es lo que mira Dios. Ahora, yo quiero decirles, como para ir cerrando, les quiero mencionar las dos personas para quienes verdaderamente somos importantes cada uno de nosotros. Si no sos importante para tu familia, para tu jefe, para tu gerente, para tu empresario, para tus compañeros de estudio, para tus amigos, para tus vecinos, si no sos importante para ninguno otro, ni aún importante para vos mismo, yo quiero advertirles que hay dos personas para las cuales sos verdaderamente importante. Dos personas. Y no hay ninguna duda que para esas dos personas sos verdaderamente importante. Aunque sientas que no sos importante para ninguna otra persona, aunque sientas que prácticamente no sos tenido en cuenta, estas dos personas, uno es Dios y el otro es Satanás. Tanto para Dios como para Satanás sos verdaderamente importante. Para Dios sos importante para darte una buena vida y felicidad a través de su palabra y hacerte parte de su propia familia a través de su Hijo. Y para Satanás, en oposición a Dios, para arruinarte. Los dos tienen sumo interés en vos. Para los dos sos importante.
Si Satanás logra con esa persona que fue a ver a David a su negocio, si logra meter para dentro de su corazón el espíritu satánico, demoníaco de suicidio, Satanás habrá cumplido su propósito en alguien que era importante para él. Lo arruinó para toda la eternidad. ¿Se dan cuenta? Tanto para Dios como para Satanás, con motivaciones diferentes, somos muy importantes. Yo quiero asegurarte en esta enseñanza que tener una relación de comunión con Dios es posible. Tener un corazón conforme al corazón de Dios. Eso te da un vínculo que establece un cúmulo de relaciones, un vínculo de amistad, un vínculo de filiación. Somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Y ahí empezamos a establecer relaciones. Te quiero asegurar que tener una relación de comunión con Dios es posible. Puedes caminar cada día, a cada hora, a cada instante en la compañía de Dios, siendo su presencia lo que sientas en tu corazón, sintiendo su presencia, sintiendo su compañía, sintiendo su cuidado, sintiendo su protección. Es posible tener este corazón que tuvo el rey David con Dios, de modo tal que el Espíritu de Dios fue derramado sobre David, así como nosotros hemos estudiado y aprendido y experimentado que el Espíritu Santo de Dios fue derramado en cada uno de nuestros corazones. Hay que ponerlo en funcionamiento, porque ahí está. Y tener un vínculo, una relación. Empezar a orar de tal manera que podamos sentir su presencia. A caminar de tal manera que podamos sentir su presencia, que podamos sentir su cuidado y su protección. Que podemos tener comunicación permanente con Él. Miren, yo desde niño, me acuerdo cuando iba a la escuela primaria, vivíamos medio ahí en un lugar bastante inhóspito, hacíamos 10 cuadras de tierra cuando no llovía y de barro cuando llovía, para ir a la escuela todos los niños. Yo iba orando todo el camino, ¿no? Tendría 7 años, 6 años, 7, 8, iba orando. ¿Saben qué es eso? Practicaba caminar con Dios y hablar mucho con Él a través de la oración y también a través de la lectura de la palabra. Y puedo asegurarles que es el único amigo que nunca me defraudó. Es el único amigo que nunca me defraudó. Ahora tengo otros que son creyentes y tampoco me han defraudado. Ustedes no me han defraudado, principalmente el pastor David, que lo veo ahí en un cuadrito. Ese sí, que es un hijo que nunca me defraudó. Y mis otros hijos tampoco, pero tienen mi sangre. Pero David no tiene mi sangre, tiene mi corazón y nunca me defraudó. Pero Dios, puedo afirmar que no existe ni la mínima posibilidad de que un día llegue a defraudarme. Es la única persona que siempre es fiel. Siempre es fiel. Y mi mensaje en esta noche es hacerte una propuesta, a cada uno de ustedes. Hacerte una propuesta. Te quiero hacer una propuesta. Y la propuesta es la siguiente: que te olvides de todo lo demás y de todas las otras personas, si eres importante o no para ellas. Te olvides si sos importante para otros seres humanos. Y que te empiece a importar principalmente qué es lo que Dios piensa de vos. Que pruebes ser amigo de Dios y caminar cada día con Él. Y que puedas comunicarte con Él hablando, llorando o riendo. No importa si ese día te tocó pasar por una adversidad y te comunicas con Dios llorando. No importa si ese día estás de buen humor y viste algo y eso humorístico te causó gracia y estás orando y le contás la gracia al Señor.
¿Saben por qué? Porque Dios tiene muy buen humor. A veces hace cosas con nosotros que a mí no me queda más remedio que reírme. Porque tiene muy buen humor. Muy buen humor. Y nos sorprende con su buen humor. Pero eso es parte de caminar con Él y tener un corazón conforme a su corazón. Quiero que sepas que Dios te ama, que Dios te ama y que quiere ser lo más importante en tu vida. Y que Él no mira lo que miran los hombres, Él mira tu corazón. Y Él está moldeando cada día a través de su palabra nuestro corazón, moldeándolo y haciéndolo conforme a su propio corazón, como el rey David. ¿Ustedes les parece que no moldeó a David? Sí que lo moldeó. Cuando lean toda la historia de David, van a ver cómo lo moldeó. Cuando lean sus salmos y lo vean llorando y gimiendo y clamando y diciendo que he inundado con mis lágrimas mi cama y mi almohada la he mojado con mis lágrimas, es el rey David, a quien Dios siguió moldeando para que fuera conforme a su corazón. Y yo sé que muchas de esas cosas yo las voy a pasar, las voy a tener que vivir. Pero ¿saben qué? Al final de mi vida yo quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios, para que Dios diga, este fue mi siervo, este fue mi siervo, que tuvo un corazón conforme a mi corazón. Y es lo que deseo para cada uno de ustedes, y por eso hace más de un año que estamos todos los miércoles y yo sigo brindándoles mi vida y mi corazón y mi conocimiento a ustedes, pero sobre todo mi corazón. El conocimiento es relativo, el conocimiento se adquiere estudiando. La vida es un regalo de Dios, pero mi corazón yo se los brindo a ustedes porque quiero tener un corazón conforme al corazón de Dios y que ustedes, como hijos espirituales míos, se contagien de esto, de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Dios los bendiga y pueden abrir el micrófono para hacer los comentarios que consideren menester. Bueno, rompo un poco el hielo. Me quedo, si hago un análisis de lo que escuché, me quedo con, me falta un montón. ¿Por qué? Y sos un gran vendedor de historias, por llamarlo de alguna manera, porque ahora me quedo con las ganas de saber qué dio Dios en el corazón de David para elegirlo, y por otro lado, cómo es que llegó a ser el rey más importante de Israel, como que fue la puntita del iceberg, que seguramente tiene mucha, que no, a simple vista no se ve, pero con muchas ganas de saber más de la historia. Qué bueno. Maravillosa la historia. La historia del rey David es maravillosa, es asombrosa. Ustedes dicen, bueno, pero por todas las cosas buenas que hizo. No. Por todo lo... Muchas las veces que se equivocó, las veces que metió la pata. Por todo lo ser humano que fue. El ser humano que fue. Estaba atravesado por la misma humanidad que nosotros. Y el gran secreto, yo lo tengo que decir, era el corazón. Y esta capacidad de reconocer cuando se equivocaba. Esa capacidad de decir, metí la pata, me equivoqué, me desvié del camino, perdí el foco, me desenfoqué, pero vuelvo y me arrepiento. Esto que decís siempre vos, Maru, que son tus frases favoritas, Teshuvá y Emuná, siempre decís, pero ese es el secreto. Y lo fantástico de la palabra de Dios es que Dios no escondió nunca los defectos de sus hombres. Dios escogió muchos hombres, pero los vemos y nos identificamos. Por ejemplo, ahora los sábados no veníamos estudiando la vida de los patriarcas en la Parashá, estudiando Génesis, y bueno, estamos terminando la historia de la vida de Jacob y estamos viendo la historia de José, y vemos que son hombres de carne y hueso como nosotros, con miedos, con dudas, con flaquezas, con equivocaciones. Sin embargo, en la palabra de Dios, Dios muestra todo eso. ¿Por qué? Justamente para dejarnos a nosotros ejemplo. Qué cosas sí y qué cosas no. Y que
En nuestra humanidad vamos a meter la pata. Lo importante es siempre volver a levantar los ojos al cielo, aferrarnos a Dios, pedir perdón y seguir adelante. Qué bueno. Perdón, que hablé, no sé quién más quería hablar. Quería aprovechar un comentario cortito porque tengo que ir a buscar la Bibi. Hace una semana Horacio Ciudad nos hablaba acerca de Josafat. Josafat. Y no me quiero ir del tema que tocamos hoy, pero me golpeaba desde que empezó hasta ahora, y toda la pregunta que hizo Maricruz también con respecto a esto de David, ¿no? Y iniciaba Horacio diciendo acerca de lo que necesitamos, ¿no? Y cuando se hablaba la semana pasada de Josafat, al otro día tuvimos reunión en Tanti, y hubo una necesidad manifiesta en ese momento. Y a que no saben cuál era el texto adecuado para esa necesidad. ¿El de Josafat? El texto de Josafat. Cuando se planteaba esa situación y quedaba en la memoria lo que se había compartido respecto a esto y a cada uno de los pasos que nos enseñaron, que es una enseñanza hermosa, que estamos releyendo porque realmente es muy abundante, para ponerlo en práctica, por supuesto, ¿no? Esta palabra lo mencionábamos el fin de semana, poner en práctica. A veces es molesta esa palabra, ¿no? Pero nos lleva a tener que hacer algo al respecto, cuando identificamos cuál es la situación. Y la enseñanza no termina acá, lo que acabamos de aprender hoy, o de ver nuevamente hoy, como se decía al principio, ¿no? Roguemos que podamos estar en esos planes para que pueda ser aplicada en forma inmediata, como esa vacuna que necesita alguien que tiene una enfermedad para salir de esa situación. Y yo les puedo asegurar, y soy testigo de lo que les estoy diciendo, que pasó el jueves pasado, inmediatamente el día después de que tomamos esa palabra y la tuvimos y la atesoramos y decimos, bueno, ahora ¿cuándo la vamos a aplicar? Pido guía y dirección para que podamos realmente ser instrumentos de parte del Señor. Gracias una vez más por la enseñanza. Y cuando hablaban de tantas clases, agradecerles la posibilidad de haberme sumado al grupo, que realmente es muy edificante, como decía el pastor David recién en sus palabras iniciales. Así que bueno, eso quería transmitir un poquito y que realmente es efectiva. Llega en el momento adecuado, en el momento preciso. La palabra hace la obra para la cual fue dada. Amén. Amén. Muchas gracias, buenas noches para todos. Saludos a Vivi. Gracias, gracias. Adiós, pastor David. ¿Quién habilita? ¿Quién habilita? Yo agrego una cosita que me llama la atención, que por ahí a veces no lo tenemos en cuenta, pero algo que tenía David era la transparencia delante de Dios. Era como él era, porque vemos los logros que ha hecho, realmente por eso está nombrado en la Biblia 1057 veces, un hombre renombrado, porque hizo, realmente dejó huellas dentro de los caminos de Dios. Pero lo que me llama la atención es eso, la transparencia que él tiene delante de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que Dios no nos ve, que Dios no nos oye, y la verdad que es un error. Y cuando hablaba de que era un hombre que se arrepentía cada vez que él metía la pata, hay algunos ejemplos que dio Horacio de cuando él metió la pata, y que realmente se tiraba y se postraba sobre tierra días y días, haciendo silicio, llorando. Ahí yo puedo notar la transparencia, como diciendo, Señor, este soy yo, me equivoqué, le erré, pero creo
creo que sos un Dios todopoderoso, al cual me has mostrado que he ganado más que una batalla, aún siéndote infiel muchas veces, he ganado, y eso es lo que me llama la atención de la actitud que tenía David. Creo que cuando es ungido y el Espíritu Santo cae sobre él, el corazón de él, su mente, su ser, su físico, hace un cambio realmente, no sé, pragmático, no sé cómo explicarlo. Por eso creo que el Espíritu Santo de Dios es necesario en nosotros. Yo le decía a este pibe que vino a mi negocio vez pasada, una situación muy complicada, ¿no? Muy complicada, hasta el punto que me dijo, no sé si me conviene seguir viviendo, ¿no? Y uno dice, Señor, pon palabra en mi boca porque, ¿qué le digo, no? Pibe de 28 años, realmente flagelado, quebrado, roto por todas partes. Sus vestiduras no estaban sucias, yo creo que ni las tenía. Yo decía, Señor, ¿qué le digo a este pibe, no? Y ahí siempre recuerdo de mi antepasado y le decía, busca a Dios, acércate a Dios, porque nosotros pensamos que Dios no nos oye. A veces pensamos que es tal el pecado, la culpabilidad que hay en nosotros, que pensamos que Dios no inclina su rostro, su oído hacia nosotros. Y yo creo que en la debilidad Él se hace fuerte. Por eso lo dice la Biblia, ¿no? ¿Y por qué se hace fuerte en nuestra debilidad? Porque ve mi transparencia. Me equivoqué, soy un hombre. Muchas veces yo lo hablo en otras congregaciones cuando dice, la gente se piensa que el pastor no erra. La gente se piensa que el pastor no se equivoca. La gente piensa que el pastor no tiene drama, no tiene una familia, no tiene problemas laborales. Somos de carne y hueso y tenemos dramas y nos equivocamos, pero ¿sabe cuál puede ser la diferencia? La transparencia a la hora de tener intimidad con Dios. Señor, me equivoqué. Te pido perdón. Me arrepiento. Dame la fuerza, dame la capacidad, dame la inteligencia para no volver a cometer lo que hice. Y yo creo que David, en sus días de silicio, de llanto, como decía Horacio, él se dedicaba a eso. Y obviamente que sabía más que bien que hay alguien que lo escuchaba de verdad. Porque salía a flote, ¿vieron? Rápidamente salía a flote. Después del proceso. Obviamente, como decía Horacio, el proceso, y lo vamos a tener que pasar todos, porque en ese proceso está el aprendizaje. Dios les bendiga. Otro que quiera habilitar el micrófono. Chao Maru, chao Maru. Gracias por estar. Shalom. Quería compartir esto del versículo 13 de Primera de Samuel 16, que lo leímos, pero esto me impactó porque dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Fíjense, ¿por qué lo detalla? Lo ungió en medio de sus hermanos que nos despreciaban. Lo que yo entiendo es que Dios, cuando Él ve nuestro corazón, creo yo que Él nos va a levantar, nos va a elevar en medio de aquellos que nos desprecian. O sea, fíjense, porque podría haberlo ungido en medio de otras personas. Sin embargo, lo hizo delante de sus hermanos. Eso me parece muy fuerte. Eso quería compartir ahora. Amén. Gracias, Adrián. Gracias. Gracias. Importante que detalles no se nos pasen desapercibidos. Gracias. ¿Alguien más? Cara de no decir nada, veo por ahí. Ahí veo Pablo. Ahí veo el Pablo. No, la verdad que ha sido una enseñanza de mucha reflexión.
Y en lo particular siento como que tenemos que bajar nuestra razón en función del sentimiento, la fe y la confianza en Dios. Porque a veces siento que está, o que yo en particular estoy lejos de interpretar lo que Dios realmente quiere, justamente por esto, porque quiero razonar lo que siento que Dios quiere. Es medio contradictorio, pero creo que tiene que ver con la confianza en que lo que me pasa por algo, lo que siento, lo siento por algo, y justamente eso, tratar de ser genuino en lo que siento. Creo que eso es fundamental. No sé, se me va la cabeza, tengo que sentirlo, tengo que reflexionar en esta enseñanza. Muy bueno, Pablo, muy buenas tus palabras, se entiende perfectamente lo que dijiste. Al menos yo te entiendo. Bueno. Ahí el pastor David puso en el grupo que se le cortó la luz, por eso se salió. Así que pobre no solo tenía problemas de internet, sino que encima se le cortó la luz. Bueno, si nadie más tiene nada que decir, porque, bueno, por ahí alguno que estoy mirando no tiene a quién pedirle permiso en este momento. Se ríe. Chiquito. Yo realmente estoy casi sin palabras. ¿Qué decirte, Horacio? Son tantas las cosas que uno vive en silencio, incluso para las propias damas que me acompañan, ¿no? Ajá. Digo, por mi suegra, la hija de Vicky, mi esposa que acaba de llegar. Pero creo que es así, en la simpleza de nuestro corazón, saber que Él conoce cada frustración, cada anhelo, por qué volví a Él, por qué no quiero dejarlo nunca más. Y tengo tantas cosas en el alma, así como en convulsión con esta palabra, que quedé sin palabras realmente, porque llegó, como siempre llega la palabra, ¿no? En su momento, el momento justo, para hacer lo que Él quiere hacer con esa palabra. Así que estoy muy agradecido, los amo, los necesito, los extraño, y creo que, nada, a todos, que tenemos que juntarnos, comunidad de fe, acá en Buenos Aires, porfa, y bien se pueda. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado,
licenciatura en Teología Pastoral, diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.